A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Desenmascarando la desinformación. Actualícese y entérese aquí en Fuera de Rodeos. Caluroso abrazo y bienvenida a todos nuestros oyentes e interesados al ejercicio jurídico sin tapujos. Hoy, en esta sesión y podcast denominado Tertulias con Lupa, hablaremos sobre responsabilidad civil, donde los integrantes serán María José Soto Chautz, Miguel David Caballero Jara, y quien les habla, Juan Pablo Cedeño Larcón, estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia de la Facultad de Derecho. Como el tema de hoy, el principal es la responsabilidad civil, hay que mencionar los aspectos generales con respecto a esta, teniendo al hecho ilícito como toda conducta humana que ocasiona un daño o un perjuicio. La responsabilidad civil se convierte en la consecuencia de la relación jurídica que nace entre el autor del daño o perjuicio causado a otro, ya sea que se haya tenido la intención de causarlo o que se haya tenido una conducta descuidada. Así pues, con respecto a lo anteriormente mencionado, la responsabilidad civil es aquella obligación de reparar el daño ocasionado injustificadamente a un tercero. Recuerden pues que relacionado con el hecho ilícito como fuente del derecho, cosa que nuestra compañera María José Soto Chautz nos va a mencionar a continuación. Así es, Juan Pablo, ya hemos contextualizado conceptualizado un poco el término de responsabilidad civil. Ahora vamos a hablar sobre las clases de responsabilidad civil. Tenemos dos, que es la responsabilidad civil extracontractual y la contractual. La contractual es aquella que se deriva del incumplimiento del contrato o convenio suscrito entre dos partes. Mi compañero Miguel pasará a explicarnos o a conceptualizarnos un poco el tema de la extracontractual. Con respecto a lo que María José nos ha mencionado, ya Miguel nos contará acerca de la extracontractual, también denominada quiliana. Hay que mencionar que, como lo dije anteriormente, esto se deriva de aquellos perjuicios o daños que se causan en cuanto a lo establecido por fuentes del contrato, siendo estas la ley, ¿cierto?, el enriquecimiento sin causa o justa causa, más bien. Tenemos también el hecho ilícito, que es el que mencionamos en un inicio, siendo este el delito y el cuasidelito, y obviamente cual deriva la mayoría de las obligaciones o por lo que entendemos normalmente como obligaciones derivadas de que sería el acto jurídico conocido como contrato y cuasicontrato. Obviamente estas serían las clasificaciones del acto jurídico, el vínculo que existe entre las partes, ¿sí? Entonces, ya habiendo mencionado esto, es necesario darle paso a Miguel para que nos hable sobre entrar a las clases de responsabilidad. Ya María José nos habló de la contractual, ¿cierto?, de este acto jurídico. Ahora vamos a hablar de la extracontractual. Claro, Juan Pablo, cabe recalcar que las extracontractuales son totalmente contraria a la que explicó María José. La extracontractual no proviene de un contrato o algún tipo de vínculo, es decir, que entre la persona que causa el daño y el que lo sufrió no existe ningún tipo de contrato. Estos casos los podemos visualizar absolutamente en diversos y en muchos campos, como lo es en el sector de los accidentes de tránsito. Exacto, entonces ya sabemos la conceptualización de la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Pasamos a hablar de los elementos, Juan Pablo. ¿Cuáles son los elementos de la responsabilidad civil? Claro, María José, yo creo que todo lo que se ha mencionado acá es importante irlo precisando y se ha hecho de la mejor forma. Y empezar con los elementos de la responsabilidad nos permite abrir el paso como más amplio para poder entender más acerca de la responsabilidad civil. Estos elementos de la responsabilidad son tres, ¿sí? Que todo estudiante de derecho que esté relacionado o esté mirando, esté viendo, esté estudiando, todo lo relacionado con las obligaciones debe tener claro, ¿no? Y es el daño o perjuicio como primer elemento de responsabilidad, siendo un elemento indispensable para que surja la responsabilidad civil, ¿sí?, en la base y en la razón de ser de la misma, ¿sí?, aunque no es suficiente para que ella se configure. Es el detrimento sufrido por la víctima o afectado, ¿cierto?, o la alteración de un estado de cosa existente o menoscabo causado a una persona. Eso es lo que a grosso modo sería entender como daño o perjuicio dentro de los elementos de la responsabilidad. Existe otro elemento que es el hecho generador o imputable del daño, ¿sí?
a ciencia cierta hace referencia a la circunstancia que dio origen al daño o perjuicio causado a un tercero, ¿sí? Y luego tenemos el nexo de causalidad. Obviamente, antes de mencionar esto, es de precisarle a nuestros oyentes que habrá una pregunta que cierra el programa, que cierra la sesión, y habrá unos ejemplos que nos ayudarán a facilitar el aprendizaje para este tipo de elementos y este tipo de estudios concernientes a la responsabilidad civil. Entonces, continuando con los elementos, tenemos el nexo de causalidad. Entiéndase el nexo de causal, ¿sí?, como la relación necesaria y eficiente entre pues, el hecho generador del daño y el daño probado. La misma jurisprudencia y la doctrina, que por cierto nuestro compañero Miguel David Caballero nos hablará un poco sobre jurisprudencia con relación a la responsabilidad civil, ¿sí?, cuanto a lo extracontractual y a lo contractual, pues esta misma, la jurisprudencia y la misma doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable pues definir si aquel aparece ligado a esta por una relación de causa-efecto. Esto es muy importante para nosotros poder contextualizar, ¿cierto? O conceptualizar más bien el nexo de causalidad. Y el mismo nexo de causalidad siempre debe probarse y debe ser tal que permite imputar el daño a la conducta. Esta conducta, como lo dije anteriormente, pues ha de relacionarse con la acción u omisión. Entonces, habiendo mencionado esto, María José, yo creo que es importante preguntarle a Miguel qué sentencias podemos relacionar con el tema de responsabilidad civil. Claro, en esta ocasión traigo una muy importante que tiene que ver bastante con lo que estamos abarcando en este día, y es la sentencia C3367 de 2020, en cuya los demandantes alegan que de manera negligente la EPS no cumple con todos los medios para atender al paciente que venía padeciendo de un dolor abdominal durante varios meses, paciente que termina más adelante falleciendo, Juan Pablo. Pero el punto está en que es la familia quien demanda y la familia no tiene un contrato con la EPS, por eso se llama extracontractual. El daño se hizo, pero los demandantes y el demandado no tienen ningún tipo de pacto o vínculo o contrato entre ellos. Entonces, con respecto a esa jurisprudencia, ¿en dónde más podemos ver relacionada este tema tan importante como es la responsabilidad civil? Es decir, ¿qué otros escenarios de responsabilidad civil se encuentran regulados en la ley? Claro, Juan Pablo, como tal en el Código Civil no lo consagra un capítulo específico para la responsabilidad civil. Principalmente se encuentra desarrollada en el artículo 1604 del Código Civil, en donde se establece la responsabilidad frente a la culpa grave, leve o levísima, y el título 34 del libro cuarto, responsabilidad común por los delitos y las culpas, artículos 2341 a 2360 del Código Civil. Es importante tener en cuenta lo que Miguel nos mencionó con respecto a la sentencia. Obviamente hay muchísima jurisprudencia al respecto, hay cientos de sentencias, miles de sentencias en donde relacionan esos perjuicios causados por la acción o la omisión de los particulares para con la otra persona a quien le generaron el daño. No siempre hablamos de una persona, obviamente hablamos de muchas personas a quienes se les ha generado algún tipo de perjuicio o daño. Por eso es importante nosotros también mencionar asuntos importantes dentro de la responsabilidad civil, como lo es la responsabilidad objetiva y subjetiva. Eso es importante tenerlo en cuenta porque aquí mismo nos daremos cuenta en qué momento la víctima es culpable, ¿cierto? O en qué momento tiene que comprobarse la culpa, ¿cierto? En qué momento se ve inmerso el dolo o en qué momento se ve inmersa pues la anteriormente mencionada culpa. Recuerden que dentro de las fuentes de las obligaciones nosotros tenemos como hecho ilícito, como lo mencionamos también, que por cierto fue en un inicio de esta sesión, mencionar como parte introductoria el delito y el cuasidelito. Tengas en cuenta que en el delito está inmerso el dolo, ¿sí? Y en el cuasidelito está inmersa la culpa. Es decir, en el primero se tenía la intención de causar el daño y ya en el segundo, pues aunque no se tenía intención de causar el daño o el perjuicio, aún así ocurrió. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues entonces vamos a iniciar nosotros con la responsabilidad objetiva, ¿sí? En donde esta pues se debe probar la responsabilidad por la parte pasiva, es decir, existe una culpa presunta. Vamos a hablar, obviamente también es importante mencionar esto para aquellos que no lo tengan en cuenta o a quienes se les ha olvidado o simplemente no lo saben,
que dentro de los procesos pues existe una parte activa y una parte pasiva, la parte demandante y la parte demandada. Es decir, lo que yo les mencioné en un inicio, que se debe probar la responsabilidad por la parte pasiva, hace relación a que el demandado debe comprobar, ¿cierto?, que no causó ese daño o que no causó ese perjuicio, por ende, por eso más bien se menciona que la culpa se presume. Y entonces, obviamente, hay unos eximentes, por decirlo así, ¿sí?, de los cuales pues genera que se pueda comprobar que el demandado no causó el daño del perjuicio. Uno de ellos pues es la culpa de la víctima, ¿sí? Esto generaría que pues ya sea la víctima quien ocasionó el daño del perjuicio, ¿cierto? Es decir, que el demandado no tiene nada que ver, de manera rústica, por supuesto, la afirmación anteriormente mencionada, con el hecho causado, ¿sí? El otro eximente, entre comillas, pues sería la fuerza mayor o el caso fortuito, es decir, que un elemento que, digamos, un ejemplo que podríamos relacionar acá sería el de un accidente de tránsito en donde por causas de la vía o por causas de poder esquivar algún objeto, pues se causa el daño del perjuicio. Entonces ese sería como el segundo eximente, ¿sí?, para exoneración, que sería la fuerza mayor o causa fortuito del demandado, del demandado para la causa de este. Y el tercero sería la intervención de un elemento extraño o un tercero. Estos serían los eximentes de responsabilidad para el demandado, ¿cierto?, por cuanto aquí se presume la culpa. Y luego tenemos por último pues la responsabilidad subjetiva, que pues se debe probar la responsabilidad por la parte activa, ¿sí?, probar que la parte pasiva pues tuvo la culpa, es decir, que el demandante debe comprobar que el demandado pues fue el que cometió esa acción. Lo que más nosotros podemos relacionar con este tipo de responsabilidad subjetiva es el caso de los médicos, cuando existe algún tipo de negligencia, imprudencia o impericia. Obviamente la parte demandante debe demostrar este tipo de acciones, más bien para que se pueda relacionar ello como culpa probada. Entonces, nosotros igual tenemos una sentencia que el compañero Miguel David Caballero nos hará mención, siendo esta la sentencia C-3367-2020, en donde podemos ver evidenciado el ejemplo que les dije en un momento sobre la responsabilidad objetiva, que podemos ver relacionada, que es por la negligencia puede ejercer un médico o cualquier otro tipo de persona que esté prestando un servicio y cause o genere un perjuicio o un daño. María José nos va a mencionar algo con respecto a ello, siendo esto... Ya teniendo en cuenta que hablamos de que la responsabilidad civil está en la obligación de reparar algún daño o perjuicio, debemos adentrarnos a cuáles son los tipos de perjuicios que existen. En primera instancia tenemos el perjuicio material, que son todos aquellos que atentan en contra de bienes e intereses de naturaleza económica, es decir, mediables o mesurables en dinero. Dentro de esta tenemos el daño emergente. Yo creo que Juan Pablo nos va a hablar un poco sobre el daño emergente. Sí, claro, el daño emergente, María José, que por cierto, esto hace parte de la tipología del perjuicio, asunto que también es importante precisar. Pues se debe entender como aquel daño que recae sobre la integridad física de una persona o sobre sus bienes, ¿sí? Implica la pérdida patrimonial y los gastos que se ocasionarán como consecuencia del hecho generador del daño. De esta misma manera puede ser un daño pasado, presente o futuro. Dentro del mismo perjuicio material nosotros encontramos el lucro cesante, cosa que Miguel David Caballero nos explicará. Claro, el lucro cesante consiste en el daño que recae sobre los bienes diferentes. Se relaciona con la ganancia o provecho que deja de reportarse como consecuencia del hecho que dio origen al daño. Claro. Este se puede marcar, hay que tener en cuenta, en el artículo 1613 y 1614 del Código Civil colombiano. Es importante también, María José, si Miguel David nos colabora con esa intervención tan importante, en cuanto a qué se debe entender por perjuicios inmateriales, porque nosotros acabamos de hablar de los perjuicios materiales, pero es importante precisar aquellos perjuicios inmateriales. Los perjuicios inmateriales, Juan Pablo y María José, son aquellos que no tienen una naturaleza económica, en donde se quebranta un bien que no es susceptible de ser valorado económicamente y aún así debe ser indemnizado. Por ejemplo, el perjuicio moral por la muerte de padres, esposas e hijos. Es importante también, María José, Miguel, y pues obviamente dentro de la obviedad más bien, nuestros oyentes,
que existe una exclusión del derecho a la reparación. María José también nos va a mencionar, después de la intervención o de lo que les voy a mencionar, esas exclusiones o exoneraciones al respecto, pero dentro del derecho de la reparación es importante que por causal exonerativa de responsabilidad se debe entender aquella causa que impide imputar determinado daño a una persona, haciendo improcedente en consecuencia pues la declaratoria de responsabilidad. Las causales de exoneración impiden la imputación, obviamente, en ocasiones porque es inexistente el nexo de causalidad, o en ocasiones demostrando que si bien el demandado por acción u omisión causó el daño, ¿sí?, lo hizo llevado y coaccionado por un hecho externo, imprevisible e irreversible. Téngase en cuenta también en esta parte que existe algo conocido como la teoría de la previsibilidad, ¿sí? Todo asunto que es previsible es prevenible. Entonces acá también dentro de la exclusión del derecho de reparación nos dice que cuando se separa de ello, es decir, de la teoría anteriormente mencionada, ¿cierto?, y existe una coacción, ¿cierto?, un elemento externo, extraño, pues obviamente esto va a ser una exclusión del derecho a la reparación. Ahora, María José, al respecto, ¿qué nos podrías mencionar? De hecho, ese tema lo acabamos de nombrar cuando hablamos de la responsabilidad objetiva y subjetiva, y ahí entra cualquier tipo de exoneración para cualquier responsabilidad civil. Yo creo que ya más bien haciendo un recuento de lo hablado hoy en el podcast, los temas nombrados o numerados serían el concepto de responsabilidad civil, escenarios de responsabilidad que están regulados en la ley, clases de responsabilidad civil, también tocamos los temas de elementos de la responsabilidad, tipología del perjuicio y causales de exclusión del derecho a la reparación. Es cierto, y con respecto a ello, pues yo creo que podríamos entrar como modo de conclusión. Exacto. A dar unos ejemplos para que nuestros oyentes les quede más claro todo lo relacionado. Y para que sea también de una forma más didáctica y más comprensible. Así es. Entonces, por ejemplo, en el caso del lucro cesante, del daño emergente y el lucro cesante dentro de la tipología del perjuicio por perjuicios materiales, es importante precisar que, por ejemplo, en el caso de existir un accidente de tránsito, digamos una moto o un carro atropelló a otro carro, siendo este un taxi el que recibió el daño material, ¿cierto?, el golpe. Entonces, pues ahí obviamente se generó un perjuicio material en donde relacionando el daño emergente pues sería como el valor, ¿cierto?, de la pérdida causada por ese perjuicio dentro del bien inmueble que sería pues el carro, ¿cierto?, ese daño material que se causó. Y el lucro cesante, ¿cierto?, de manera ligera es de mencionar que pues es el dinero que se dejó ganar. Exacto, que se deja de ganar porque pues obviamente esto acarrea unos arreglos, el carro pues obviamente no puede seguir operando, no puede seguir siendo manejado para la persona que manejaba el taxi. Entonces eso es lo que nosotros vamos a entender como perjuicios materiales dentro del daño emergente y el lucro cesante. Ahora, nosotros en cuanto pues a la causa de efecto, obviamente haciendo relación a los elementos de la responsabilidad, ¿cierto?, al daño, perjuicio, hecho generador o imputable del daño y el mismo nexo de este, como lo mencionamos, podemos entenderlo con otro ejemplo, y este sería, por ejemplo, también relacionado a un accidente de tránsito en donde pues existe, por ejemplo, un hueco, ¿cierto?, Exacto. y la persona por esquivar el hueco pues estrella, atropella, arrolla, ¿cierto?, a otra persona. Sí, entonces, si ven que de una u otra forma existe un nexo de causalidad, porque existe una causa y un efecto, ¿cierto? ¿Sí? Además, con relación a ello hay un hecho generador del daño. Entonces, por ejemplo, a veces lo podemos relacionar que por esquivar el hueco, pues la persona ocasiona ese perjuicio. O a veces, digamos que de no existir entonces el hueco, pero sí la persona, pues manejando en estado de embriaguez, pues eso genera, pues obviamente el hecho generador o imputable del daño. Y todo eso, todo lo relacionado a ello, pues genera el daño y el perjuicio. Entonces, esos son los ejemplos que podemos mencionar con respecto a lo ya relacionado en este podcast. Entonces, a mí me gustaría, María José y Miguel, si ustedes me lo permiten, dejarle una incógnita acá a nuestros oyentes que, por cierto, puede ser resuelta en nuestro Instagram. Exacto, ¿sí? A través de Onda Digital, es la emisora de la Universidad Cooperativa, es la cual emerge sobre todas las sedes, creo yo que está funcionando en estos momentos. Entonces sería muy interesante crear una conexión más directa con ustedes, que puedan integrarse con nosotros, si quieren conocer de algún tema en específico, pueden dejarlo en los comentarios de cada publicación y nosotros estaremos al tanto para poder cada semana traer algo diferente y que ustedes sigan siempre en sintonía con nosotros. Es de mencionar, María José, también que todo lo que quieran
quieran pues mencionar nuestros oyentes en los comentarios de la página, hacer preguntas y temas que podamos nosotros mencionar aquí. Es importante, es de gran importancia mencionarles también que vamos a invitar a más doctores, especialistas, magíster, ¿cierto? A nuestro programa para que todas las respuestas y todos los temas que se relacionen con ello pues sean resueltas, por cierto. Y además pues entonces dejar la pregunta, la incógnita sería esta, obviamente relacionada con la responsabilidad civil, la siguiente: ¿por qué y cómo impedir la declaratoria de responsabilidad? Entonces, yo creo que ya con relación a las sentencias que mencionamos, ¿cierto? Con respecto a los artículos que mencionamos del Código Civil y además leyes, y con respecto a lo que hemos mencionado, pues se puede generar una respuesta. Entonces vamos a ver qué concluyen nuestros oyentes. Con respecto a ello, no sé si María José quiera decirle algo más a nuestros oyentes. No, nada, darles las gracias por estar activos y escucharnos, recordarles que todos nosotros hacemos parte de la misma universidad, somos estudiantes y realmente estos grupos o esta integración que hacemos nosotros la hacemos con el fin de aprender, porque aprender entre todos es más divertido al fin y al cabo. Muchas gracias, María. Miguel David Caballero, ¿quiere decirle algo a nuestros oyentes? Darle las gracias a todos los que nos están escuchando, que por favor participen, sí, en nuestras redes sociales, porque así como lo dijo mi compañera María José, todos aprendemos. Y pues no, aquí la idea, sí, es de que pues nos divirtamos y tengamos en cuenta demasiados temas o diferentes temas para poder dialogarlos. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. María José, muchísimas gracias. Para todos nuestros oyentes, muchas gracias por estar pendientes de cada una de las sesiones, podcasts e intervenciones. La intención de este podcast y este programa es profundizar en la investigación y en los puntos concernientes a la práctica y ejercicio jurídico. Conforme a ello, es importante hacer un aviso y comentarles que después de estas sesiones pues vendrán a continuación los podcasts relacionados a la responsabilidad médica. Por eso es importante tener en cuenta la responsabilidad civil, porque pues hay una conexión, ¿cierto?, con este andamiaje que se hizo en el día de hoy. Sin más que decir, los esperamos en nuestras próximas emisiones para estar fuera de rodeos. Hasta la próxima. Desenmascarando la desinformación. Actualícese y entérese aquí en Fuera de Rodeos. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.